Muy buenas, bienvenida, bienvenido a Matemáticas de Oposiciones. En esta ocasión vamos a centrarnos en el tema 57. Vamos a comenzar con una introducción y una relación con el currículo, como acostumbramos a hacer. Y en el tema 57, como hemos podido ver en el título inicial y en el título, obviamente, del tema en sí, vamos a hablar sobre los usos de la estadística descriptiva, la estadística inferencial, y vamos a hablar sobre los métodos básicos y las aplicaciones de cada una de ellas. Para ello, como decía, en primer lugar hay que dar una breve introducción histórica sobre cómo se ha formado la estadística y en qué se refiere a estadística descriptiva y a estadística inferencial. Pues bien, como hemos visto a lo largo de todos los temas de estadística, o como veremos más adelante, la estadística ha estado presente en todas las etapas de la sociedad desde la cultura antigua. Podemos ver ejemplos en los que necesitaban pues, conocer las estadísticas pues, sobre el ganado, sobre la población que tiene una determinada ciudad, el ejército que podían tener, el tiempo que podían estar bajo asedio, el tiempo que podían aguantar hasta la siguiente cosecha con los alimentos que tenían. Todo esto formaba pues, una recogida de datos que al fin y al cabo lo que pretendían era resumir, informar y tener claro pues, con una pequeña porción de información qué es lo que está ocurriendo. Todo esto surgió a partir pues, de esa necesidad de conocer lo que tenían a su alrededor, pero fue evolucionando también, fue evolucionando hasta que en 1662 a raíz de la publicación de los primeros estudios de Ground sobre los datos demográficos en su libro Aritmética Política, le dan pues, un carácter más científico y a partir de entonces tiene un carácter más riguroso. Es por esta época y un poquito más adelante cuando empieza a acuñarse el término de estadística referida a las cuestiones de Estado, ya que lo que se pretendía era precisamente conocer todas estas características de la población, de la población, de la producción de alimentos, de las exportaciones, de las importaciones, del ejército, de la potencia económica, militar que podían tener otros estados con respecto al propio, y de aquí se acuña el término estadística, que proviene de estado, que era la ciencia porque, bueno, que iban utilizando los estados pues, para subsistir y para evolucionar. Por otra parte, el cálculo de probabilidades no tiene una trayectoria tan larga como la estadística, ya que se empezó a trabajar hacia el siglo XVII y surgió a partir del juego de unos juegos de azar. A partir de los juegos de azar, uno de ellos, el problema, el más característico es el problema de los dos jugadores que interrumpen la partida y que tienen que obtener un botín con respecto a las probabilidades de ganar que tuvieran, las posibilidades que tenían de obtener el botín completo. En este problema lo estudian tanto Pascal como Fermat y a partir de ahí se empieza a generar la probabilidad a pasos muy lentos, pero teniendo en cuenta pues, diferentes definiciones, como veremos más adelante, las diferentes definiciones de probabilidad, pues nos dan la definición clásica, la definición frecuentista, la definición después llega a ser rigurosa gracias a los axiomas que propone Kolmogorov, pero eso muy cerca en el tiempo con respecto a lo que estamos ahora. Y claro, la estadística y la ciencia de la probabilidad, se unen, el cálculo de probabilidad y la estadística, para formar lo que hoy conocemos como ciencia estadística, que estudia pues, la extracción de conclusiones a partir de investigación empírica y del uso de modelos matemáticos. La estadística no es solo una forma instrumental de trabajar con la información, sino que se convierte en un conocimiento que permite comprender las limitaciones y las posibilidades de la investigación experimental, permitiendo así llegar a unas conclusiones basadas en los datos y que no estén carentes de base empírica, claro. Al fin y al cabo lo que se pretende es tener algo que nos cimente los resultados que obtengamos.
Y eso es lo que nos proporciona la ciencia estadística. Como decía, la ciencia estadística unida la estadística y unida el cálculo de probabilidades, que los vamos a ver ambos teniendo en cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Pues bien, en cuanto a la relación con el currículo, hay que decir que gracias al desarrollo curricular de la LOMCE, especificado a través del Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, podemos encontrar los contenidos de estadística descriptiva y de probabilidad, o de estadística en general y de probabilidad, en el currículo, pues, normalmente localizado en un bloque concreto que además adquiere el mismo nombre, estadística y probabilidad. Este bloque puede ser o el quinto bloque en la mayoría de los casos, o el cuarto bloque en las dos matemáticas relacionadas, en las dos materias relacionadas con matemáticas del bachillerato de ciencias sociales. En todo ello vemos una evolución a lo largo de la educación secundaria obligatoria y de bachillerato, vemos una evolución, vemos cómo la estadística y la probabilidad a la vez se imparten a la vez y van aumentando pues, tanto de contenidos como de profundidad. En primer lugar, en primero de la ESO, segundo, para estadística pues, se ven pues, las principales medidas, la mediana, la media, la moda. También ya en tercero y en cuarto se ven la varianza y algunas medidas de dispersión. Y las medidas de forma, hasta primero de bachillerato, segundo de bachillerato, no se ven en profundidad. En cuanto a la probabilidad, hay que tener en cuenta que el primer acercamiento, tanto en primero o segundo de la ESO, a la probabilidad es la diferenciación entre los fenómenos aleatorios y los fenómenos deterministas, los que ya están determinados. Entonces, ese sería la primera aproximación. Y posteriormente, el cálculo de probabilidades por medio de la regla de Laplace. También se proporciona la definición frecuentista y es en bachillerato donde en ambas modalidades, en ambos bachilleratos, quiero decir, donde se trabaja con la probabilidad teniendo en cuenta los axiomas de Kolmogorov, aunque es en bachillerato científico-tecnológico donde se profundiza en el porqué y en las características, en las propiedades que se derivan de estos axiomas. Con ello finalizamos la introducción y la relación con el currículo y vamos a empezar directamente a ver qué es la estadística descriptiva y la estadística inferencial y en qué se diferencian. Muchas gracias por todo y nos vemos a la próxima. Adiós.